Hola a todos, bienvenidos al canal Mundo Creativo de Koala. El día de hoy compartiré paso a paso de cómo elaborar este estuche para laptop. Los materiales están en la cajita de descripción. Esta es la tela para exterior. Necesitamos dos piezas de 7 por 65 centímetros, dos de 28 por 38, una de 18 por 38, dos de 9 por 24, un zipper de 64 centímetros, dos piezas de 4 por 64 y una de 7 por 68. Tela para el interior, una de 18 por 38, dos de 28 por 38, una de 6 por 38, dos de 4 por 64 y una de 7 por 68. Para el forro necesitamos foamy, que estoy utilizando una de 16 por 37 y dos de 26 por 36. Este es foamy, pero también voy a usar este foamy de polietileno para mayor protección. Voy a utilizar ambos. ¿Cómo lo voy a colocar? Bueno, uno encima del otro, y más adelante les voy a explicar cómo realizo la costura para que quede bien seguro. También puedes utilizar algún otro forro que sea de tu preferencia. Estaré utilizando también Pelium, dos piezas de 5 por 62 y una pieza de 5 por 70. Entonces usamos foamy y Pelium para nuestro forro. Iniciando con nuestro proceso, vamos a tomar nuestras piezas de 18 por 38, la tela exterior y la tela interior. Yo bordé mis piezas, si tú deseas también lo puedes hacer. Así es como realizo mis bordados. Acá hice una costura aproximadamente a los 15 centímetros, no es necesario que la realices. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar estas dos piezas y vamos a realizar una puntada recta en esta parte de acá. Al terminarla le das la vuelta y vamos a realizar una costura también en la parte de enfrente, en puntada recta. Ahora, antes de coserla a nuestra base principal, lo que vamos a realizar es le vamos a colocar un broche, porque le vamos a colocar una pequeña bolsita en esta parte. Lo parto a la mitad y ahí calculo en donde quiero colocarlo. Con la ayuda de este descosedor le abro los agujeritos y coloco mi broche. Para mayor protección del broche estaré utilizando un trocito de foamy. Esto lo realizo porque tiene mayor protección mi broche. Luego le coloco este protector que trae y con la ayuda de una tijera le doblo las dos orillas. Me queda de esta manera. Si gustas puedes quitarle el exceso de foamy y ya lo puedes coser. Lo vamos a coser todo alrededor para sujetarlo en nuestra pieza principal. Esto va en el frente de nuestro estuche. Realicé otra puntada acá de 15 centímetros aproximadamente para realizar otra bolsita. Esta otra bolsita que vamos a realizar ahora, esta es la tapadera para la bolsa. Unimos las dos partes de forma al revés y con la ayuda de una tapadera vamos a redondear las puntas. Únicamente dos puntas. Las partes de arriba no, solo las de abajo. Entonces realizamos esta de acá y esta de acá. Si tú tienes una regla especial para esto, puedes hacerlo. Si no, puedes utilizar una tapadera.
Al tenerlos cortados vamos a coser, pero vamos a dejar aproximadamente de 5 a 8 centímetros en este espacio. Solo vamos a coser estas partes de acá. Así lo tenemos terminado. Ahora le vamos a dar la vuelta. Antes de ello hacemos este proceso para que se nos haga más fácil dar la vuelta y que no nos quede así partes dobladas o muy estrechas. Y nos queda de esta manera. Yo estoy utilizando este foamy para que se quede más protegido porque considero que estaba un poquito muy frágil o muy aguado. Entonces no te lo coloqué al inicio, pero puedes también aplicarle este foamy. Lo introducimos en la parte de acá. Y ahora lo que vamos a realizar antes de coserlo, no te olvides colocarle la otra parte del broche, porque si no después no lo vas a poder colocar. Entonces mides bien tu tapadera para que tu broche te quede exactamente donde tiene que ir. Ahora vamos a coserlo para sellarlo. Le hacemos una puntada recta. Ahora le voy a hacer un adorno con la puntada número 19. Esta puntada me va a servir para decorarlo. Así es como me queda con esta puntada decorativa. Ahora lo vamos a pegar acá. Lo calculas bien, yo estoy aproximadamente dejándole 1 centímetro en la parte de adentro. Ahora hacemos una puntada recta. Nos tiene que quedar de esta manera ya con nuestra puntada. Si no quieres realizar de esta forma, también te enseño esta otra alternativa donde puedes agregarle un zipper en todo este espacio. Te quedará más o menos de esta forma para que tengas otra idea. También otra idea que te puedo dar, en vez de hacerle este broche, puedes agregarle también un botón decorativo con el color de que le combine a tu estuche. Ahora tomamos las dos piezas para nuestro forro interno, que es de esta tela o la tela que tú elijas. Aproximadamente le dejé 8 centímetros en cada espacio. Voy a necesitar también lo que vas a utilizar para acolchonar tu estuche. Como te decía, yo estoy utilizando foamy, pero puedes utilizar otra cosa. También vamos a hacerle las puntas redondeadas con nuestra tapadera o lo que tú hayas elegido, una regla, en los 4 lados. Estas líneas las vamos a coser. La pieza de 36 por 38 también la vamos a acolchonar. Estoy utilizando únicamente foamy para acolchonar esta pieza o lo que tú desees para acolchonarla. La doblamos por la mitad y vamos a realizar exactamente lo mismo. Vamos a trazar estas líneas 8 centímetros en cada espacio y ahora ya cuando termines te quedarán más o menos de esta manera. Antes de coserlo le coloqué los alfileres y vamos a redondear las puntas.
Te recuerdas que lo hicimos en nuestro forro o en nuestro acolchonado, pero no lo hemos hecho en la tela. Entonces, de ambas partes vamos a realizar estos cortes de las 4 puntas que tenemos. Ahora lo vamos a coser en toda esta parte de acá con puntada recta. Así nos queda terminado. Ahora tomamos la tela que va en el exterior para unirla con nuestro forro y vamos a realizarla en ambas partes. Cosemos toda esta parte de acá, tanto de esta como en la parte de enfrente. Así es como nos queda terminado y ahora vamos a colocar nuestras tiras o nuestros agarradores. Para ello vamos a necesitar estas dos piezas que tenemos de 7 por 65. Les colocamos Pelium o un estabilizador. Yo les paso la plancha para que se adhieran a nuestra tela. Ahora les vamos a realizar este doblez para coserlo. Así es como nos queda. Les coloco alfileres para asegurarlo bien y ahora lo cosemos con puntada recta. A estas tiras también le vamos a agregar una puntada decorativa. Vamos a utilizar la puntada número 19 en la parte de en medio. Entonces utilizamos la puntada 19. Le coloco antes SS puntada 19. En la parte de en medio, recordemos. Así es como nos quedaría nuestra puntada decorativa. En la parte de acá no lo cosí porque si no se me hacía muy grueso. Lo que realizo es pasarle con un fósforo un poquito de fuego para quemar las puntas, para evitar que se me deshile. Voy a calcular entonces dónde quiero mis tiras. Calculo a la mitad de la tela, justo a la mitad. Ahora voy a colocarla y medimos 7 centímetros de lado a lado, 7 centímetros y de alto 6.5. Y voy a realizar una puntada en cruz para poderla sujetar. Así es como me queda terminada. Tú puedes hacer este procedimiento antes de ponerle el forro. Yo no lo realizo antes porque me gusta que se quede pues mejor sujetado con el forro y todo lo que le hemos puesto. Ahora vamos a colocar nuestro zipper. Para ello elegimos esta tira, el zipper, estoy utilizando el número 5 y lo vamos a utilizar de forma al revés con el derecho de la tela, de esta manera, que no se te olvide. Y vamos a colocarle la otra parte. Vamos a realizar una puntada en línea recta, nos queda de esta manera. Y ahora vamos a colocar la tela del otro lado de nuestro zipper. Colocamos
lado frente y abajo voy a colocar la tela que va de forro. Igual realizamos la puntada recta. Al terminarla, vamos a realizar una puntada en los dos extremos de nuestro zipper, acá y acá. Ahora vamos a colocar los carritos. Estaré utilizando dos, puedes utilizar uno. A mí me gusta colocar los dos. Ahora con nuestra pieza faltante lo que vamos a hacer es la vamos a unir con nuestro zipper. De esta es la forma en que la vamos a colocar. Y realizamos una puntada, te muestro. Debe de ir frente con frente a ambas telas, la tela del exterior como la tela del interior. ¿Te das cuenta? Las vamos a coser en los extremos. Por eso es importante que lo realices así. Entonces vamos a realizar en los dos extremos. Cuando lo tengas terminado, lo vamos a enderezar. Y ahora vamos a calcular la mitad de nuestra bolsa para poderlo cortar. Entonces lo doblo por la mitad y le corto las puntas. ¿Por qué le corto unas puntitas aquí? Para que me sirva de guía en donde está a la mitad y nos quede todo bien. Con todas las marcas que hemos cortado, vamos a colocar nuestra tela. Recuerda que debe de ir frente con frente. No te confundas y no lo vayas a colocar al revés. Colocamos en el centro cabal, en las señas que tenemos. Lo vamos a sujetar. Lo hago con alfileres, pero tú puedes utilizar ganchos. Con ganchos creo que se hace más fácil. Antes de coserlo, también voy a cortar la otra parte que va en la parte de atrás. Igual a la mitad de acá y a la mitad de acá. Realizo estos pequeños cortes para que sea fácil coserlo. Ya tenemos terminado nuestro estuche. Le voy a quitar los excesos que tenemos en las orillas. Si no te quedaron, pues perfecto. Si te quedaron como a mí, le quitas estos excesos
antes de colocar el bies, porque si no se te va a dificultar al momento de colocar el bies. Ahora voy a colocar el bies en todo alrededor de mi estuche. Esto es para darle un mejor estilo, para que no se vean nuestras costuras. Este mide 126 centímetros de ambos lados. Cuando lo tengas cosido de un lado, lo giras para coserlo del otro lado. Así es como nos queda terminado nuestra colocación de bies. Ahora le vamos a dar la vuelta a nuestro estuche para ver cómo nos queda este estuche. ¿Ves que queda muy hermoso? Lo puedes decorar a tu gusto. Yo lo realicé con bordados, pero si tú prefieres utilizar algún estampado de tela, lo puedes hacer. Me gusta colocarle siempre algún decorativo en el carrito del zipper. En este caso voy a utilizar un llaverito de madera para que le dé un mejor estilo.